El universo había sido durante mucho tiempo un escenario para luchas de poder, pero ninguna especie creía estar más destinada al dominio que el dominio Vxus. Eran conquistadores por derecho de nacimiento. Su imperio se extendía por cientos de sistemas estelares durante siglos. Habían aplastado civilizaciones más débiles, asimilándolas o borrándolas por completo. Ahora, sus ojos estaban puestos en un nuevo objetivo, la Tierra. Para la humanidad Vxus, era una anomalía, una especie que, según todos los indicios, debería haberse extinguido en su infancia, pero que había prosperado contra todo pronóstico. Eran pequeños en comparación con los imperios de la galaxia, pero su tenacidad inquietaba al Consejo Raxis. El rápido avance tecnológico de la humanidad, su misteriosa capacidad para repeler cualquier amenaza con un esfuerzo aparentemente mínimo, y sobre todo, su negativa a expandirse más allá de sus fronteras, enfurecía al dominio. Sentado a la cabeza del Consejo Vxus estaba el comandante supremo Salker, una figura imponente envuelta en una armadura ceremonial. Sus oscuras escamas brillaban bajo la luz artificial de la sala del consejo. Se inclinó hacia adelante, entrecerrando los ojos mientras pronunciaba el ultimátum. Su voz resonó. A través de la transmisión interestelar, Tierra, ha llegado tu hora. Te ofrecemos una oportunidad. Sométete al dominio y vive como uno de nuestros subordinados o enfrentate a la aniquilación total. Tienes 3 rotaciones planetarias para cumplir. Al otro lado de la galaxia, en la capital humana de Nueva Ginebra, se recibió el mensaje. La general Adrienne Garfield, jefa de la Fuerza de Defensa Terrestre, permanecía impasible en una sala de guerra llena de altos mandos militares y asesores. La sala estaba en silencio mientras las palabras de la líder Vxus resonaban en la cámara. No había pánico, solo una contemplación mesurada. Garfield finalmente rompió el silencio. Esta no es la primera vez que alguien intenta intimidarnos, dijo casi aburrida. Se giró hacia su segundo al mando, Mark Beckett, un genio táctico conocido por su pragmatismo. ¿Qué tan creíble es esta amenaza? Los dedos de Beckett danzaban sobre su tableta, mostrando informes de inteligencia y mapas estelares. Su flota es enorme. Sin duda, han conquistado sistemas enteros, pero nunca se han enfrentado a nosotros directamente. Se basan en tácticas de intimidación. Yo diría que nos subestiman. Siempre lo hacen, susurró Garfield, reclinándose en su silla. Su mente se aceleró. Considerando las posibilidades, los Vxus habían enviado su mensaje esperando miedo y sumisión. Lo que no entendieron fue que la humanidad se había convertido en algo más que la frágil especie con la que creían estar tratando. En la capital de los Vxus, el comandante supremo Salker se recostó confiado. A estas alturas estarán temblando, dijo a sus generales, quienes asintieron. Ninguna especie había rechazado jamás el ultimátum, pero Sala se equivocaba. La humanidad no tembló. En cambio, se reunieron en las horas siguientes. Los líderes de la Tierra se reunieron virtualmente desde todo el planeta. Científicos, diplomáticos y oficiales militares discutieron sus opciones. Algunos abogaron por la negociación, mientras que otros sugirieron una demostración de fuerza para ganar tiempo. Sin embargo, a pesar de todo, Garfield permaneció tranquila y segura. Sabía que la Tierra tenía algo que los Vxus no podían comprender. Una fuerza oculta que nunca se había revelado a la galaxia. A medida que se acercaba la fecha límite de los Vxus, la respuesta de la humanidad estaba preparada. Un simple mensaje enviado de vuelta al comandante supremo sin ningún rastro de miedo o desesperación. No nos rendimos era todo lo que decía en las cámaras del Consejo de los Vxus. El rostro de Salker se torció en una sonrisa de incredulidad. Tonto. Murmuraron que creen que pueden desafiar el poder del dominio. Sus generales se removieron nerviosos. Ya habían visto este desafío antes, pero nunca de una especie como la humanidad. Déjenlos con su orgullo, gruñó Sala, su sonrisa desvaneciéndose en un gruñido. Los aplastaremos y aprenderán el precio de la arrogancia, mientras la flota berserker se preparaba para la guerra. La Tierra permaneció en silencio, esperando. El escenario estaba listo y los Vxus estaban demasiado cegados por su arrogancia para ver la tormenta que habían invitado. El comandante supremo Salkier miró fijamente la única línea de desafío de la Tierra con creciente rabia. Para él, la respuesta humana era un insulto. Una pequeña especie sin experiencia se atrevía a desafiar el poder del dominio de los Vxus. Los haría sufrir por su insolencia. Su flota, la más grande que el dominio jamás había reunido, estaba movilizada. Docenas de naves de guerra, cada una capaz de aniquilar ciudades enteras, se reunieron en los confines del espacio humano.
El plan inicial había sido emitir el ultimátum y esperar o rendirse. Ahora estaba claro para Sala que tendría que hacer un ejemplo con ellos. Solo por el bien de la humanidad, pero para recordarle a la galaxia el dominio de los Vexus. Pronto rogarán por clemencia, declaró Salker a sus generales mientras la flota se preparaba para los primeros ataques. Comencemos los ataques, veamos cuánto dura su arrogancia. Los Vexus lanzaron sus asaltos iniciales contra colonias humanas distantes. Pequeños asentamientos en el borde exterior, desprevenidos para tal embestida, fueron devastados en cuestión de horas. Los generales del eje confiaban en que esta demostración de fuerza sumiría a la Tierra en el pánico, pero se equivocaron. En Nueva Ginebra, la general Adrienne Garfield y su equipo observaron las imágenes de los ataques con sombría determinación. No había lugar para reacciones emocionales ahora, solo estrategia. Están tratando de provocarnos, dijo el coronel Mark Beckett, sus ojos escaneando la pantalla táctica que mostraba los movimientos de la flota V. Quieren que reaccionemos de forma exagerada, que cometamos un error, no les daremos esa satisfacción, respondió Garfield con calma. Creen que atacando nuestras fronteras pueden atraernos a una lucha en sus términos. ¿Cuál es nuestro próximo movimiento?, preguntó la general añade. La tensión era palpable en la sala. Garfield se puso de pie lentamente, su presencia imponente. La atención de todos a su alrededor. Seguimos observando que desperdicien sus recursos en colonias. No vamos a enfrentarnos a ellos hasta que crucen la línea a través de la galaxia. Los Baxis continuaron sus ataques, cada golpe más brutal que el anterior. Transmitieron sus victorias a través de la red interestelar, jactándose del inminente colapso de la humanidad al resto de la galaxia. Parecía como si los humanos simplemente estuvieran recibiendo la paliza, negándose a contraatacar. Los susurros de cobardía humana se extendieron entre las especies neutrales, pero los Vexus no se dieron cuenta de que estaban siendo arrastrados más profundamente a una trampa. Sala se impacientó a pesar de la destrucción que sus fuerzas causaron. La Tierra misma permaneció intacta, ninguna represalia, ninguna súplica de rendición, nada. Era como si a la humanidad no le importara. Esto lo enfureció más que cualquier resistencia. Podrían haberlo hecho. Se están escondiendo. Salker paseando por su sala de guerra. Sus generales intercambiaron miradas incómodas, inseguros de cómo aconsejar a su líder. No se atreverán a desafiarnos porque saben que serían aplastados, pero había una inquietud creciente entre sus filas. Los Veris habían luchado contra innumerables enemigos. Y sin embargo algo sobre la humanidad era diferente. Esta era una especie que debería haberse derrumbado bajo presión, pero permanecieron tranquilos, esperando en el centro de comando humano. Garfield y su equipo habían monitoreado cuidadosamente cada movimiento de los Vexus. Habían visto caer sus colonias, pero con cada ataque, la humanidad reunía datos más críticos sobre las tácticas y debilidades del dominio. Cada escaramuza era una pieza del rompecabezas, un paso más cerca del momento en que contraatacarían. Les hemos dado suficiente cuerda, comentó Beckett en voz baja a Garfield, con los ojos brillando de anticipación. Pronto se ahorcarán. Garfield asintió. No nos entienden. Nunca lo han hecho. Creen que somos débiles porque no hemos luchado. Pronto lo aprenderán. Los Vexus intensificaron sus ataques, esta vez acercándose a los sistemas centrales de la Tierra. La arrogancia en su transmisión creció mientras se burlaban de la supuesta cobardía de la humanidad, afirmando que la victoria era inevitable. Salker, ahora completamente convencido de su superioridad, preparó su flota para el asalto final. Los golpearé donde más les duele, declaró, confiado en que la Tierra finalmente se pondría de rodillas. Pero la Tierra esperaba, tranquila, imperturbable y lista. Comandante Supremo Zerg. La flota se cernía justo más allá de nuestra órbita, una vasta armada de naves de guerra erizada de armamento lista para reducir el planeta a escombros. Salker estaba al timón de su nave de mando, sus agudos ojos escaneando el mundo azul verdoso debajo con desprecio. Esta es su última oportunidad, gruñó. Envíen un último mensaje, ofrézcanles la misericordia de la rendición. La transmisión fue enviada a la Tierra, al centro de mando en lo profundo de Nueva Ginebra. El general Adrienne Garfield observó el mensaje Vexus parpadear en la pantalla. La voz de Sala era fría, goteando arrogancia. Tierra, estamos en tu puerta. Ríndete ahora o enfrenta la aniquilación total. La sala quedó en silencio por un momento, el peso de la inminente batalla presionando a todos los presentes, pero Garfield se mantuvo serena, su mirada de acero fija en la pantalla. Creen que nos tienen acorralados, dijo en voz baja, volviéndose hacia el coronel Mark Beckett. No saben lo que se avecina. Durante siglos, la humanidad había desarrollado sus defensas en secreto, un arma de último recurso, una tan devastadora que nunca se pretendió que se usara,
un mecanismo de seguridad creado para asegurar la supervivencia de la humanidad contra cualquier fuerza, sin importar cuán poderosa fuera, conocida simplemente como el botón. No era un arma de destrucción en el sentido tradicional, sino un dispositivo capaz de emitir un pulso preciso y dirigido, diseñado para neutralizar la composición biológica de cualquier especie no humana. Garfield estaba de pie frente a la pequeña y discreta consola en el centro de la sala de mando, con el dedo suspendido justo encima del botón que la rodeaba. La sala estaba tensa, pero no había miedo, solo la silenciosa determinación de quienes se habían preparado para este día. Han ido demasiado lejos, dijo Beckett en voz baja, encontrándose con la mirada de Garfield. Es hora. Garfield asintió. Activa el protocolo final, ordenó. Beckett introdujo la secuencia y la sala se oscureció mientras una serie de luces comenzaban a parpadear en la consola. Un zumbido silencioso llenó el aire mientras el sistema se preparaba para desatar su aterrador poder. El pulso sería invisible, instantáneo e indetectable hasta que fuera demasiado tarde. En el espacio, Salker observaba cómo su flota se posicionaba en formación, con las armas apuntando a la Tierra. Sonrió, saboreando el momento. La victoria estaba tan cerca que podía saborearla. Prepárense para disparar, ordenó a sus generales, que esperaban ansiosamente la orden. Pero entonces, sin previo aviso, algo cambió. Una repentina e inexplicable ola recorrió la flota. Invisibles e imperceptibles para los sensores de los Bugs, los soldados en el puente de la nave Salker se congelaron, sus manos aún suspendidas sobre los controles. Un extraño silencio se apoderó de la flota mientras la tripulación permanecía inmóvil. Los ojos de Zerg se abrieron de par en par con confusión. El informe que dio, pero su voz fue recibida con silencio. Se volvió hacia sus generales, pero ambos permanecieron inmóviles, con los ojos abiertos pero sin vida. El pánico parpadeó en su pecho mientras intentaba moverse, pero sus extremidades se negaron a obedecer. La comprensión lo golpeó como un puñetazo. Algo había salido terriblemente mal en la Tierra. Garfield observó las lecturas en su pantalla. El pulso había cumplido su cometido. La flota Xus, una vez tan amenazante, ahora flotaba sin rumbo en el espacio. Su tripulación estaba muerta donde estaban. No había habido explosión, ni destrucción, solo silencio. El botón había sido presionado y la guerra había terminado antes de comenzar. Beckett levantó la vista de su consola. Funcionó. Toda la flota neutralizada. Garfield exhaló lentamente, sintiendo un peso quitarse de sus hombros. Nunca lo vieron venir, susurró. Su arrogancia lo cegó. Muy por encima de la Tierra, la otrora invencible flota Bugs se desplazaba a la deriva. Sus naves oscuras y Saler, sin vida, aún congelado en el lugar, miraba impotente al planeta que acababa de derrotarlo sin disparar un solo tiro. La arrogancia de su imperio les había costado todo en la Tierra. La humanidad salió victoriosa no por la fuerza bruta, sino por una precisión silenciosa y calculada. El botón había cumplido su cometido y la galaxia pronto aprendería que no se debía subestimar a la Tierra. La flota Veris, otrora símbolo de poder imparable, ahora colgaba en el espacio como un cementerio. Las naves que una vez brillaron con amenaza vagaban sin rumbo, sus luces se habían apagado. Cada soldado, cada comandante, congelado en el lugar, sin vida. El pulso había sido quirúrgicamente preciso, dejando las naves intactas pero eliminando la amenaza por completo. En el centro de mando de Nueva Ginebra, un silencio se apoderó de la sala. La batalla había terminado antes de comenzar, tal como lo había predicho el general Adrien Garfield. Ella estaba de pie frente a la gran pantalla táctica, observando cómo se desarrollaban las consecuencias en tiempo real. Las naves Xus ahora eran meros cascarones. La tensión que había llenado la sala momentos antes se derritió en un silencio atónito. «Ganamos», dijo el coronel Mark Beckett, casi incrédulo. Sus ojos permanecieron fijos en la pantalla donde la otrora poderosa armada había sido neutralizada sin un solo disparo. Una sola baja humana así sin más. Garfield asintió con el rostro indescifrable. Nunca se trató de fuerza bruta, dijo en voz baja. No entendieron de lo que éramos capaces, pensaron que esto sería una pelea, pero no necesitábamos pelear. Sus ojos se entrecerraron ligeramente. Ya estaban muertos en el momento en que nos subestimaron. La victoria de la humanidad había sido silenciosa, pero el mensaje que envió a través de la galaxia fue ensordecedor en los distantes salones del Consejo Galáctico. La noticia
De la derrota de los Vexus se extendió como la pólvora. Este era el mismo consejo que una vez había descartado a la humanidad como una especie de atraso, un actor menor en el escenario galáctico. Ahora observaban con incredulidad, tratando de comprender la escala del silencioso y abrumador poder de la Tierra. El embajador, pues uno de los miembros más antiguos y respetados del Consejo, se paró ante los representantes reunidos. Los Baxis han caído, dijo, su mirada recorriendo la sala. Toda su flota aniquilada sin una sola pérdida humana. La Tierra hizo esto. La Tierra, la especie que una vez ignoramos. Los susurros llenaron la cámara. Algunos eran incrédulos, otros temerosos. Los humanos habían demostrado ser capaces de terminar una guerra sin levantar un arma, sin ofrecer bajas, y con un solo botón. Fue una hazaña que ninguna otra especie en la galaxia podía reclamar. De vuelta en la Tierra, la general Garfield ya había cambiado su enfoque. No habría celebraciones, ni demostraciones públicas de victoria. La fuerza de la humanidad residía en su silenciosa determinación y en la comprensión de que el poder no era algo para alardear, sino para ejercerlo cuando fuera necesario y solo cuando se le provocara. Tenemos que dirigirnos al Consejo pronto, comentó Beckett, mirando a Garfield. Querrán saber cómo lo hicimos, buscarán respuestas. Los labios de Garfield se tensaron en una fina línea. No obtendrán nada de nosotros, respondió con voz fría. Cuanto menos sepan sobre nuestras capacidades, mejor. Que se pregunten, que teman. Mientras la Tierra volvía a su rutina, el resto de la galaxia lidiaba con una nueva realidad, una en la que la humanidad había emergido como una fuerza que nadie podía permitirse desafiar. Los miembros del Consejo, antes tan desdeñosos, ahora se apresuraban a reevaluar sus relaciones con la Tierra. Algunos consideraban alianzas, mientras que otros, como la embajadora Carice, advertían contra cualquier confrontación adicional. En los momentos finales de la guerra que nunca fue, el verdadero costo de la arrogancia de Raxus se hizo evidente. Habían confiado en la intimidación, en la creencia de que ninguna especie podía hacerles frente, pero en su casa habían pasado por alto el aspecto más peligroso de la humanidad: su paciencia y su disposición a atacar cuando llegara el momento oportuno. En el silencio del centro de mando, Garfield miró por última vez a la flota de los Quinto a la deriva. Lo pensarán 2 veces antes de desafiarnos de nuevo, dijo en voz baja, y si no lo hacen, estaremos listos. La humanidad había enviado un mensaje no solo a los Vexus, sino a toda la galaxia. Subestimar a la Tierra sería fatal. Y con eso, el conflicto llegó a su fin, no en fuego y furia, sino en silencio y certeza.